Bueno, pues ahí en la portada que estamos mostrando estáis viendo la réplica de la cubierta, ¿de acuerdo? Del libro de Morgan Housel, repito, cómo piensan los ricos. Vamos allá con la primera, y la primera pregunta que te voy a lanzar, aunque ahora nos vas a mostrar un pequeño índice, me parece, es, pues eso, ¿quién es Morgan Housel? ¿Quién es el autor, Sergio? Sí, pues es muy interesante porque yo creo que conocer el autor y lo que es también te ayuda un poco a entender el libro, ¿no? Y es que la mayoría de libros que vamos a encontrar de inversión o relacionados con el dinero, pues son o de portfolio managers o de asesores financieros o de gente que está en las trincheras, ¿no? Digamos, de la gestión financiera. En cambio, Morgan Housel lo podríamos definir más como un observador, como una persona que se fija en todo, observa cómo funcionan las cosas y escribe sobre ello. De hecho, él diría que no tiene ni unos estudios financieros, de hecho era atleta profesional de esquí y bueno, había trabajado en private equity y en investment banking, pero de manera muy breve y en la crisis de 2008 encontró un trabajo de escritor en Motley Fool, que es una página web bueno, que se dedica a escribir artículos de todo tipo dentro de la temática económica y se dedicaba a escribir a lo mejor 2, 3 o incluso 4 artículos al día, ¿no? Era lo primero que encontró. Él no quería ser escritor, sino que fue algo que se encontró y poco a poco le fue gustando esto de escribir y de informarse sobre temática financiera y después dio el salto a otra página web, bueno, a otro proyecto que es el Collaborative Fund y ahí pasó de escribir 4 artículos al día a escribir 1 a la semana. Y ese, según él, ha sido uno de los mayores cambios que ha tenido en su vida porque pasó de escribir lo que veía y todo lo que pasaba a su alrededor a pensar más, a desarrollar más ideas, a pensar más acerca de todos los conceptos que hay en el mundo financiero y eso le llevó a una comprensión más profunda de muchos conceptos que son los que explica a lo largo del libro, ¿no? Aquí realmente para hablar del libro pues es difícil, ¿no? Porque no es un libro que gire en torno a un tema y lo vaya desarrollando, sino que son muchas ideas, como he dicho, son muchas ideas que no están conectadas entre sí. Sí que, pues por ejemplo, aquí hay 3 ideas que están relacionadas sobre la parte personal de las finanzas personales, que Morgan Housel habla mucho de y dice varias veces que las finanzas personales tienen más de personales que de finanzas. Y por eso es difícil porque hay 18 ideas totalmente diferentes. Nosotros vamos a hablar aquí de 6 o 7, pero bueno, estas son las 3 ideas más enfocadas así en la parte personal de las finanzas. Y la primera nos habla un poco de la diferencia que suponen las experiencias que hemos tenido en nuestra vida en cómo vemos el dinero y en cómo nos aproximamos a la gestión de ese dinero, ¿no? Y Morgan Housel en el libro habla de 2 perfiles diferentes de personas, de unas que hayan nacido en los 50 y otras que hayan nacido en los 70. Y aquí vemos lo que ha hecho el stock market, el mercado de capitalización, durante los primeros 20 años de estas 2 personas. Durante los primeros 20 años de los que nacieron en los 70, el mercado pues lo hizo muy bien. Eso significa que hubo mucho crecimiento económico y que si hubo crecimiento económico significaba que las cosas iban bien y que pues todo el mundo tenía trabajo y más o menos todo el mundo podía prosperar. En cambio, los que nacieron en los 50 tuvieron 20 años en los que el mercado fue para abajo, lo que significa que que la economía no iba muy bien, que quizá la tasa de paro era muy alta y por lo tanto vivir tus 20 primeros años en un escenario en el que cuesta encontrar trabajo, en el que tus padres sufren para llegar a fin de mes, en el que cuesta quizá llevar el plato de comida a casa, pues si has nacido en ese escenario, tu visión del dinero va a ser muy diferente. Y con este caso, podríamos poner 1000. Quizá una persona que haya vivido
en primera persona la burbuja de las .com va a tener una aversión al riesgo muy diferente que la que tengo yo, que sí, quizá he vivido la crisis de 2008, pero la de las .com no. Y esto lo podíamos extrapolar a todo. Por eso, Morgan Housel nos dice que nadie está loco, y aunque veamos a otra persona haciendo algo que bajo nuestro punto de vista parezca irracional, en realidad en sus ojos eso tiene todo el sentido del mundo. Y también pone el ejemplo de la lotería, que yo creo que todos los que estamos aquí podríamos estar de acuerdo en que comprar lotería no es una decisión financiera racional, porque la esperanza matemática es negativa. En cambio, Morgan Housel nos explica la historia y nos intenta poner en los ojos de una persona en los niveles de ingresos más bajos de América, ¿no? Si hacemos un estudio de quién compra lotería, vamos a ver que la gran mayoría de personas que compran lotería son los de la parte más baja de la distribución de ingresos, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que si nos ponemos en sus ojos, podemos ver que el día a día de esas personas es pues luchar, luchar y luchar para llegar a fin de mes, y ese momento de comprar un ticket de lotería es un momento en el que están teniendo un momento de esperanza y de ilusión por algo, porque quizá en su trabajo aspirar a algo más sea difícil, o salir de ese círculo sea difícil, por lo que sea. Pero comprar un ticket de lotería, pues en ese momento o durante ese tiempo hasta que salgan los números, pues tienen un rayo de esperanza, ¿no? Entonces, algo que para nosotros es totalmente irracional, para otra persona puede tener todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, esta es la primera idea del primer capítulo, que nos habla de que nadie está loco. Después, Bueno, otra idea... Sí, sí. Y quería Sí, no, decir nada perdona. más unas cositas. Si me permites hacer incisos, ese gráfico No, para mí es la interrúmpeme porque si demostración. no... Si es que Vale, digo que me para interrumpa mí, porque si no enciendo la moto y ya nada, no para. tranqui. Si me lo permites, lo voy a hacer. Ese gráfico para mí Sí, sí, demuestra, sí, pues, sin eso problema. que en algunos libros de autoayuda se llama la mentalidad de abundancia y mentalidad de escasez, ¿no? Fijaos cómo en los 20 primeros años de formación de la vida adulta, vamos a poner a lo mejor desde que seas adolescente hasta que seas adulto, desde los 16 hasta los 36, por ejemplo, pues que te pase eso te puede ya definir como una personalidad que ha sufrido escasez y tienes una mentalidad de escasez, y por tanto, al contrario, otra que ha sufrido, bueno, que haya disfrutado de un periodo de abundancia y de bonanza en los mercados, y que por tanto vea el horizonte financiero con otra perspectiva. Celina, se nos han ido las diapositivas, ¿vale? Las ponemos ahora de nuevo si se puede. Otra cosa que quería decir también es el asunto de que todos vemos este juego de la riqueza y la rentabilidad a largo plazo de forma distinta, y para mí esto explica una cosa que yo he observado muy a menudo. En Value School muchos nos piden consejos, o traemos aquí a un gestor y le piden, bueno, pero ¿en qué debe invertir una persona como nosotros? Y muchas veces yo veo que nuestros invitados eluden un poquito responder con concreción a esa pregunta. Y yo creo que no lo hacen por desconfianza, por no mostrar sus cartas, ¿no? La jugada ganadora y no compartir el secreto, sino porque entienden realmente que es que esto depende de cada uno, cada circunstancia personal. Circunstancias personales hacen a personas diferentes, y lo que vale para uno puede no ser válido para otro, ¿no? Y al final quizá la respuesta más sincera es: estúdiate tú, aprende cómo eres, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus prejuicios y sesgos, que como vemos puede ser simplemente de tu experiencia con el mercado financiero en la etapa formativa de tu vida, y a partir de ahí decide tú, porque lo que yo te diga probablemente no va a valerte, ¿vale? Porque vale para otro, pero no necesariamente para ti, y no hay una solución de one size fits all, que dicen en inglés, ¿no? Una talla vale para todas las cabezas, en estas las gorras que valen para todas las cabezas, ¿no? Otra cuestión que te quería yo comentar era acerca de la lotería. Hay una idea que encontré en un libro que me gustó, se llamaba The Millionaire Fast Lane, me parece. No sé si está escrito, traducido al español. A lo que voy, el ejemplo de la lotería. La gente que juega a la lotería ve la riqueza o la entiende como decía el autor, un event. Es un evento. Yo me voy a hacer rico, ¡pum!, porque me va a tocar la quiniela, ¿de acuerdo? Cuando el autor plantea que los que se han hecho ricos, digamos, a la manera que enseñamos en Value School, enfocan la riqueza como un proceso. La gente quiere ver el event en que en tu cuenta pone 6 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero no quieren ver el proceso.
donde ha habido pruebas, errores, fracasos, esperanzas, planes y mucha constancia y mucha perseverancia, ¿no? Entonces plantea que nadie se va a hacer rico y, muy importante, mantener la riqueza si lo que hace es planteársela como un event, porque easy comes, easy goes, que dicen en inglés, ¿no? Lo que llega fácil, se va fácil. Y ya te Sí, sí. dejo, dime. No, Comparte, por lo favor, que de nuevo planteas de la las lotería diapositivas. es que Sergio, perdona, ¿están comparte que se puestas o nos han no? ido las diapos. No, no salen. ¿Se ve bien? Has debido, no Bueno, se ven. mientras yo las Venga. estoy viendo. Mientras te explico un poco lo de la lotería, porque esto hemos dicho que igual costaba aprender cosas. A mí esto me ha abierto un poco los ojos, porque yo era de las personas que veía a mis padres comprar lotería y yo le digo, pero ¿cómo compráis lotería? Que no sé qué, y se lo explico y mira y la estadística y le hago los números y todo. Y aún así, cada año, pues están comprando lotería y yo cabreándome. Pero si lo miramos desde el punto de vista que explican en el libro, si nos ponemos en el ojo de mis padres, cuando eran pequeños, no han tenido unos padres que le dieran lecciones de cómo gestionar el dinero. Cuando eran pequeños, no había un value school donde vieran a personas hacer masterclass acerca de la gestión del dinero. Su visión del dinero es totalmente diferente porque han tenido experiencias totalmente diferentes. Y por eso, ahora, pues, mira, ¿queréis comprar lotería? Pues comprarla. Lo entiendo. Ahora, Bueno, y no es una también es una decisión cosa muy que yo lo vea social. racional, pero la entiendo. Es una cosa muy social, es decir, también hay que, se hace colectivamente, con los amigos, en el trabajo, todos vamos a comprar el Ujú. décimo y no te vas a quedar fuera. Y si nos toca, siempre, siempre dicen eso. Ya a mí en Value School ya no me lo preguntan, porque saben que ya la primera vez dije que no y ya saben que es tiempo perdido invitarme a mí. Claro. No sé si sabéis quién es esta persona, si alguien lo sabe que lo deje en el chat, pero en el libro hablan de la suerte y el riesgo como hermanos gemelos que tienen un impacto más grande de lo que nosotros creemos y aún así muchos ignoramos, ¿no? Esta persona de aquí es Bill Gates. Y todos conocemos Bill Gates, es una de las personas más ricas del mundo, es el fundador de Microsoft y obviamente todos asumimos que fue un gran emprendedor y que pues, fue un gran trabajador y que fue un gran líder. Lo que no todo el mundo sabe es que Bill Gates fue a la única escuela de todo Estados Unidos que cuando en su época tenía ordenadores. Es decir, Bill Gates es Bill Gates por haber trabajado tanto, pero también ha tenido la suerte de que cuando fue a la escuela acabó en la única escuela que tenían ordenadores. Y ahí ya se juntó con su compañero y empezaron a desarrollar software y luego pues todos conocemos la historia. Y esta es la historia que nos explican en el libro y también nos explican otras historias contrarias, ¿no? De personas que han trabajado mucho, que le han dedicado mucho esfuerzo a algo, pero que al final, por un golpe de mala suerte, pues quizá no ha salido bien y ha sido un fracaso. Por ejemplo, el caso de Facebook y Yahoo, no sé si lo conocéis, pero es muy interesante. Y es que Facebook, cuando tenía 2 o 3 años de edad, vino Yahoo y le hizo una oferta a Mark Zuckerberg para comprar Facebook por 1.000 millones de dólares de aquel entonces. Era mucho dinero y Mark Zuckerberg tenía 20 años y siempre se ha recordado por tener ese valor de a los 20 años rechazar 1.000 millones de dólares con los que ya tendrías la vida solucionada y ya pues no podrías dedicarte a lo que quisieras, ¿no? Pero Mark Zuckerberg lo rechazó y Facebook ahora vale muchísimo más. Zuckerberg es una de las personas más ricas del mundo, por lo tanto, asumimos que fue una buena decisión. En cambio, Yahoo, la que hizo la oferta, recibió también una oferta de Microsoft un año después por 50.000 millones. Y Yahoo, los fundadores de Yahoo, también rechazaron. Dijeron que no, que ellos querían seguir con la empresa. En cambio, a Yahoo no le ha ido tan bien y ya pocos nos acordamos de lo que es Yahoo. Por lo tanto, dos decisiones igual de valientes hechas por dos personas igual de inteligentes han llevado a dos resultados totalmente diferentes. Mark Zuckerberg le ha salido muy bien y es una de las personas más ricas del mundo. Los de Yahoo todavía se acuerdan de aquel día que rechazaron la oferta de Microsoft, ¿no? Entonces, hay que ser consciente siempre del papel que juega tanto el riesgo como la suerte en nuestros resultados y
Y esto cuesta de hablar porque si yo digo que Bill Gates es Bill Gates porque ha tenido suerte, yo parezco un envidioso. Y si yo digo que a mí las cosas me han ido bien porque he tenido suerte, pues es difícil de aceptar por mí, porque yo quiero pensar que lo que he conseguido ha sido gracias a mi esfuerzo. Pero solo con la lotería de nacimiento ya estamos en el 5% de las personas más ricas del mundo. Solo por estar viendo este vídeo en Internet, tener acceso a Internet, tener acceso a lo que estamos viendo, eso nos sitúa ya en el 5% de personas con más suerte del mundo. Por lo tanto, siempre está bien tener en mente el papel que tiene la suerte y el riesgo en cualquier resultado. Y para acabar Bueno, un momentito, Sergio, esta pero pequeña idea. la suerte además te tiene que pillar trabajando, ¿eh? Es decir, que a la suerte, digamos, se la llama. En inglés hay una frase que es "You make your own luck". La suerte Sí, te tiene que pillar trabajando, ¿eh? Así que, bueno, pues oye, sí, sí. quizá Bill Gates tuvo la posibilidad de ir a otros colegios, pero eligió ese. Y aquí igual, la Ujú. rentabilidad se va a hacer invirtiendo, no viendo muchos vídeos de Value School. Yo se lo digo a mucha gente que nos Sí, sigue, sí. en algún momento vas a tener que dejar de ver los toros desde la barrera y empezar a poquitos. Se me ríe Celina ahí en el control, a empezar a invertir tu dinero porque es como realmente aprendes. No te interrumpo más, coméntanos la diapositiva que Sí. estás proyectando. No, totalmente, totalmente. No, no quiero quitar mérito a nadie y de hecho, pues soy el primero que dice que Bill Gates está donde está por todo el trabajo que ha hecho y por haber estado durante los primeros años de Microsoft, quizá durmiendo 4 horas al día. Entonces, nadie le quita mérito a eso. Pero si Bill Gates quizá no hubiera llegado a un colegio que tuviera ordenadores, pues quizá no hubiera tenido esa suerte. Y esto lo resume muy bien Morgan Housel en la carta que redactó para su hija recién nacida, que decía que algunas personas nacen en familias que fomentan la educación, otras están en contra. Algunos nacen en economías que fomentan el espíritu empresarial, otros nacen en la guerra y en la miseria. Quiero que tengas éxito y quiero que te lo ganes. Pero recuerda que no todo el éxito se debe al trabajo duro y no todo el fracaso se debe a la pereza. Tenlo en cuenta cuando juzgues a otra gente, incluido a ti mismo. ¿Vale? Entonces, sí, siempre es importante el trabajo duro, pero tenemos que reconocer el papel que tiene el riesgo y la suerte, tanto a la hora de valorarnos a nosotros mismos como de juzgar a los demás. No, es que yo veo ejemplos a día de hoy todavía de los efectos del interés compuesto y todavía me echo las manos a la cabeza y es algo que no se puede explicar. Eh, Mira, otro ejemplo que seguro que a muchos les sorprende. ¿Saben cuánto ha ganado Warren Buffett con la inversión en Apple? Pues solo con la inversión en Apple, Warren Buffett ha ganado más que, en términos absolutos, más que con el resto de inversiones en toda su carrera. Solo con una inversión, porque ha sido la última, que es cuando más patrimonio ha tenido, pero es increíble. O sea, de los 70 años que ha estado invirtiendo, su última inversión, no ha sido la última, pero una de sus últimas inversiones, le ha dado un mayor retorno en términos absolutos que todas las demás inversiones que ha hecho durante su carrera, ¿no? Es increíble. Entonces, esto se puede resumir en que Warren Buffett no es una de las personas más ricas del mundo solo por ser buen inversor, sino que lo es por ser buen inversor durante muchos años y aparte sin interrumpir el proceso. Porque esta última parte es muy importante, la de no interrumpir el proceso. Y lo que significa esto de no interrumpir el proceso es que Warren Buffett no se volvió loco en ninguna de las 5 crisis que ha vivido, ni en las .com, ni en la crisis financiera, ni en las otras 3 que hubo antes. No fue un vendedor forzado, no fue una persona que empezó a vender, al revés, fue un comprador neto en esas épocas, ¿no? Y de lo que habla también el libro es que de cómo actuamos en los momentos más importantes definen gran parte de nuestro resultado financiero. Es decir, de lo que hiciéramos en el marzo del año pasado, cuando estalló la burbuja del COVID, lo que hiciéramos ahí con nuestras acciones, por ejemplo, o con nuestra inversión, va a definir mucho más nuestro resultado financiero que lo que hemos hecho hasta entonces. ¿Qué significa esto? Ujú. Que a lo mejor el 99% de la inversión es no hacer nada,
pero en el 1% que hay que hacer algo, hay que tomar buenas decisiones. Entonces, en Mira, este aspecto, Sergio, volviendo... sí. Mira, te comento, yo creo la semana pasada o hace dos, tuvimos en Tu Dinero Nunca Duerme, el programa que tenemos en radio, a David Núñez, uno de los, la mitad del dúo Quiet Investment, coautor con Santiago Casal del libro La guerra financiera asimétrica. Es un libro, como sabes, que luego dio lugar a un curso en Value School sobre gestión pasiva. Y al final, David nos decía, lo más importante aquí es mantener el plan. No andar entrando, saliendo, cambiando, digamos, ese juego que tú decías al principio al que uno juega cuando se lanza a invertir. ¿Tú cuál es tu juego? ¿A qué partido vas a jugar? ¿El de futbito de 40 minutos o al largo de 90 minutos con 2 tiempos? ¿A qué partido juegas? Y una vez que lo decidas, no cambies. Decía David que eso, mantén tu plan a largo plazo y no estés cambiándolo. También Marcos Álvarez de Más Dividendos y de la gestora Darbe lo dice como el tran-tran, ir invirtiendo al tran-tran, así, de a poquitos, pero como dicen algunos, como el martillo pilón, es decir, sin estar más que a un juego, estamos a Rolex, no a setas, no a andar saliendo y entrando porque es cuando así uno se carga las rentabilidades. Y cierro el inciso y te devuelvo la palabra. Sí, 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 yo creo que al final lo que estamos haciendo es definir la creación de riqueza, ¿no? Al final el interés compuesto es el factor más importante en la fórmula de la creación de riqueza y al final a mí me gusta descomponer las funciones en diferentes puntos y yo creo que esta, tal y como la explican en el libro, la podríamos definir así. Obviamente no es exacta, esto es para que nos hagamos una idea, pero podríamos definir la creación de riqueza como ahorro por inversión. Y aquí vemos que el tiempo no está multiplicando, sino que está en potencia y que tenemos a las interrupciones dividiendo. En el libro también hablan de lo difícil que es sobreponerse a una caída, ¿no? Cuando pierdes dinero, lo difícil que es volver a la rentabilidad que tienes que conseguir para volver a recuperar ese dinero. Por lo tanto, estas interrupciones son muy importantes. Bueno, Y ahora déjame pasamos ya decir a... muy rápidamente, Sergio, déjame indicar que eso que has mencionado ahora mismo, a la gente le cuesta entenderlo. Eso de que si tu fondo cae un 50%, para estar al mismo nivel que antes de la caída, tu fondo ahora tiene que subir un 100%, eso les parecen matemáticas tramposas y erróneas, ¿no? Pero es como es. Y creo que efectivamente el libro hace una tabla, me parece, de distintas caídas y cuánto tienes que recuperar para solamente volver a estar en el punto de partida. Porque, digamos, esa recuperación no es simétrica. Tienes que subir más de lo que has caído para volver a estar igual. Ahí cierro el inciso y continuamos. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo explica con el blackjack, ¿no? No sé si alguien juega al blackjack, pero cuando jugamos al blackjack, nosotros estamos contando cartas y en un momento sabemos que hay una mayor probabilidad de que salga la carta que a nosotros nos interesa, ¿no? Pero en cualquier momento del juego, nosotros podemos tener mayor certeza o menor certeza, pero en cualquier momento del juego nunca vamos a tener el 100% de probabilidad de que salga eso que queremos, ¿no? Siempre estamos jugando con probabilidades. Hay una mayor probabilidad de que salga un número X, pero jamás voy a tener el 100%. Y esto también lo podemos ver en muchas otras áreas, tanto en la inversión como en nuestro trabajo, como en cualquier área, ¿no? Siempre estamos trabajando con probabilidades. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que jamás tenemos que jugar un plan como si tuviéramos la certeza de que fuera a salir bien. Siempre tenemos que dejar un espacio a que, oye, que el plan puede que no salga bien, oye, que puede que me echen de mi trabajo, oye, que puede que el año que viene llegue una crisis, oye, que... entonces, Morgan Housel lo que nos hace es reflexionar sobre pensar siempre posibles escenarios negativos y tener siempre una preparación para cuando el plan no salga como lo tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Porque a veces pensamos que una cosa va a salir así y ya parece que se va a cumplir, ¿no? Y luego pues viene un COVID, viene cualquier cisne negro y bueno, y este margen de seguridad cada uno lo puede ver como quiera. En algunos casos será
tener dinero en el banco, en otros casos será pues trabajar quizá un poco más de lo que uno quisiera para llegar a la independencia financiera. Lo podemos ver en distintos casos, ¿no? Otra Sergio, idea. sí. Sergio, mira, quería decir al respecto, esto es ser prudente y con sensatez, es decir, siempre vale ser precavido, vale por dos, ese es el refrán, ¿no? Y esto quería resumirlo yo con una idea que compartió conmigo en un programa de radio, Marcos Álvarez, que tu plan de inversión, no, que el riesgo que tú asumas no signifique o no haga que si las cosas salen mal te quedes completa y permanentemente fuera de juego, ¿no? Él lo decía, lo explicaba con la metáfora de que los ahorradores particulares muchas veces el capital que tenemos para el ahorro es lo que nos queda de nuestro salario bueno, no lo consumimos y lo guardamos. No somos ricos. A lo mejor hay que pensar que tenemos un solo tiro en el revólver para acertar en esa diana que se llama riqueza o jubilación más cómoda, ¿no? Nuestro plan tiene que tener en cuenta que solo tenemos un tiro, muy probablemente, y el fracaso del plan, por lo que sea, un COVID o lo que sea, no debe dejarnos fuera de juego. Debemos de ser, Sí. digamos, en esta palabra tan de moda, resilientes, en el sentido de que tenemos que poder volver a levantarnos y seguir jugando. Con lo cual, oye, no se hace igual la cartera de inversiones si tienes toda la pasta del mundo para recuperarte como si tienes nada más que un solo tiro. Claro, claro. Es que has puesto el ejemplo perfecto que yo, por ejemplo, lo comento con mis amigos. El plan de mis amigos es trabajar y cuando lleguen a los 65 años van a tener una jubilación. Ese es su plan. Y yo, según este ejemplo, les podría decir, oye, ¿y qué pasa si cuando llegamos a jubilarnos no hay jubilación o nos hacen trabajar hasta los 80 años o cualquier cosa? ¿Cuál es el plan B? Y ahí pues, se quedan sin respuesta, ¿no? Porque no, ¿cómo nos vamos a quedar sin jubilación? Dice, bueno, en nuestra cabeza tenemos que cuando lleguemos a los 65 vamos a tener jubilación. Pero, ¿y si nuestro plan no sale como teníamos previsto? ¿Qué pasa? ¿Y si en ese año hay una crisis y no hay dinero? ¿Qué pasa? Pues tenemos que tener un plan B y un plan C y todos los que hagan falta, ¿no? Y cuanto mejor preparados estemos, pues menos probabilidad de que cualquiera de estos cisnes negros pues nos haga pasar una mala temporada, ¿no? Por ahí va un poco la idea. Y ahí lo relacionan también mucho con la deuda porque quizá en España la deuda está muy asociada a la inversión inmobiliaria, pero en Estados Unidos también se utiliza mucho la deuda de manera más alegre a la hora de comprar electrodomésticos o de financiar cosas más mundanas, ¿no? Entonces va un poco Bueno, por ya ahí. lo viste, Sergio, aquí en España, cuando la hipoteca era subprime, había gente hipotecada a 40 años que cuando el mercado inmobiliario se desplomó, tenían una deuda superior a lo que en ese momento le darían por el piso si quisiera venderlo. Y muchos querían venderlo porque con el desplome de la economía habían perdido el empleo, etcétera. Es decir, era la tormenta perfecta para ese tipo de personas. En Ujú. Estados Unidos, al fin y al cabo, tú puedes entregar las llaves del inmueble y te declaras en quiebra y el banco se come la propiedad y hace con ella lo que corresponda. Aquí en España no tenemos eso y la gente se encontraba con un piso que ya no podía vender por lo mismo que lo había comprado y saldar la deuda que tenía, ni muchísimo menos. Ujú. Sí, sí, de hecho, creo que has dicho la palabra exacta y es tener cierta dosis de paranoia, ¿no? De estar siempre, somos todo lo optimistas que haya que ser, pero también tenemos que pensar que puede que pase esto, que puede que pase lo otro, que puede que esto no salga así y que puede que muchas cosas que a día de hoy nadie piensa. Entonces, sí, siempre es importante tener ese colchón que en caso de un cisne negro, pues nos permita reaccionar, por lo menos. Mira, una cosa que me gusta de Y la diapositiva que has puesto ahí, perdona, es lo que pone hacerse rico versus o frente comparado con mantenerse rico. Ahora lo explicarás, yo quería decir que para mí los valores y las actitudes que se necesitan para crear riqueza, para enriquecerse, a veces pueden ser distintas de las que se necesitan para mantenerla. Y tenemos, yo el ejemplo que utilizo siempre es aquellos que se hacen ricos de golpe, quizás con una lotería o con una herencia. Esto explica muchas veces cuando la segunda generación dilapida la riqueza que le ha legado la primera, que fue la que construyó la riqueza.
los siguientes no tienen los valores y actitudes para mantenerla y se empobrecen rápido. Es decir, hacerse rico y mantener esa riqueza pueden ser dos habilidades diferentes. Sí, sí, totalmente. De hecho, en el libro hablan de ejemplos, por ejemplo, de atletas profesionales, que todos conocemos, jugadores de fútbol o de baloncesto que cobran grandes millonadas y que después sale una noticia que están en la quiebra, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si ganan tanto? Y es que, efectivamente, hacerse rico requiere una serie de habilidades y modelos mentales, mantenerse rico requiere otros, ¿vale? Y ahí está el problema, que mucha gente tiene habilidades para la creación de riqueza, pero después no para mantener esa riqueza, ¿no? Y en el libro dicen que para crear riqueza hay muchos caminos, se puede invertir, se puede levantar una empresa que lo haga muy bien, se puede ser jugador de fútbol profesional, se puede que te toque la lotería. Hay 1000 maneras de hacerse rico, pero para mantenerse rico solo hay 2 maneras. Dicen que es la prudencia y la paranoia. Y, bueno, y viene a decir un poco eso, ¿no? De, vale, todos podemos tener habilidades para crear riqueza, pero para mantenernos ahí hay que tener siempre en la mente en lo que puede pasar mal, en lo que puede salir mal, en cómo puedo protegerme, en ponerse en el peor de los casos y ser sobre todo muy, muy prudente. Y la última idea también de esta temática es el concepto de suficiente, que es un poco controvertido, ¿no? Y en el libro la explican con la historia, perdón, de Bernie Madoff, que hicisteis un vídeo hace poco en Value School hablando de Bernie Madoff y me parece un ejemplo perfecto para hablar del concepto de suficiente. Que el concepto de suficiente para cada persona será diferente, pero para que lo entendamos lo que significa, pues podemos verlo con este ejemplo. Y es que Bernie Madoff, pues como todos conocemos, ha sido una de las personas que más famosas o que ha creado la estafa piramidal más famosa del mundo, la más grande, que miles de personas perdieron su dinero y fue trágico, ¿no? Al final, pues él acabó en la prisión, su hijo suicidándose, bueno, su vida pues se fue a nada, ¿no? Eso fue un game over, lo que decimos, eso fue un game over. Pero lo que mucha gente no sabe de Bernie Madoff es que antes de empezar su estafa piramidal, antes de empezar con este proyecto, él ya era millonario, tenía muchísimo dinero y lo había hecho con un negocio totalmente legítimo. Es decir, tenía ya todo lo que quería y más. Y aún así, pues le pudo el greed, ¿cómo se dice? La avaricia, La avaricia, la y, avaricia. y quiso más y pues acabó con esta estafa piramidal. ¿Qué nos viene a decir el libro con esta historia? Que la peor decisión que podemos tomar es arriesgar aquello que tenemos y que necesitamos por aquello que no tenemos y que no necesitamos. Y en este caso estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Que tenemos ya millones de dólares, ¿para qué vamos a querer más? Y encima haciendo algo que arriesga ya todo lo que tenemos. Pero esto lo podemos extrapolar a cualquier área de nuestra vida. Y todos conocemos un padre de familia que ya tiene la vida solucionada y todavía coge más responsabilidades y en vez de estar más con su familia, quizá, por poner un ejemplo general, ¿no? De una persona que ya lo tiene todo y en vez de disfrutar lo que ya tiene y lo que ya ha conseguido, pone en riesgo esa relación que tiene con su familia por conseguir todavía más y cogiendo más responsabilidades. Esto lo podemos extrapolar a cualquier área, ¿no? Pero la idea principal es esa, que no vale la pena arriesgar lo que tenemos y lo que necesitamos por algo que no tenemos y que no necesitamos. Y aquí las Muy tres bien. ideas vienen a decir lo mismo. Sí, dime, Luigi. No, nada, te decía que muy bien, que está muy bien resumido. Pasamos a la siguiente, si te parece. Sí, no sé cómo vamos de tiempo, es que a veces Pues sí, ya me hemos enrollo. cumplido una horita. Sí, ya hemos cumplido una hora. Para que no sea un vídeo demasiado largo, pues sí, si podemos ser un poquito más breves en las Vale, pues siguientes, pues explico las YouTube y el siguientes algoritmo nos lo va a de manera. agradecer.
Ujú. Pues explico la siguiente de manera más breve. Al final, todo esto se podría resumir en que una buena relación con el dinero no consiste solamente en tomar buenas decisiones, sino en no cagarla de manera continua. Así lo podríamos resumir todo esto. Y ya pasamos a la fase de un poco redefinir el concepto que tenemos de riqueza, que es lo que he dicho antes, que cuando pensamos en riqueza, pues realmente cada uno tiene una visión distinta. Y esto es por una cosa muy concreta. Y para verlo vamos a pensar en una app de fitness, que es la que tenemos aquí un poco. Cuando vemos una app de fitness, lo que nos enseñan es el antes y el después, ¿no? Bueno, pues Sergio, lo dicho, amigo, un abrazo muy fuerte, que te vea todo muy bien con Alfa Positivo y nos seguimos viendo y escuchando pues, bueno, en Twitter, en Value School, en lo próximo que hagamos y en tus vídeos, que también tenemos vídeos contigo en el canal de YouTube, por si alguno quiere conocer qué más cosas hemos hecho con Alfa Positivo. Un abrazo muy fuerte, salud y cuídate, amigo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.